Buenos días a todos. Vamos a empezar esta presentación de hoy con una breve referencia a dos indicadores que calculamos en COPADES periódicamente. Indicadores de riesgo en dos áreas y que en ambos casos indican que el riesgo está al alza. El primero es nuestro indicador trimestral de riesgo político que, como ustedes recordarán, nosotros calculamos con base en una encuesta periódica que pasamos a nuestro panel de expertos en temas políticos, quienes califican 9 dimensiones del riesgo político, y lo que el más reciente dato correspondiente al segundo trimestre de 2020 reporta es que el riesgo político en Guatemala se ha elevado a 66.8 puntos de 60.2 que tenía en el primer trimestre, y que las dimensiones, de las 9 dimensiones que componen este indicador, las que más inciden en que este índice haya empeorado, se refieren a que, según los expertos, al panel de expertos, las condiciones socioeconómicas del país y la calidad de los servicios gubernamentales se han deteriorado en este segundo trimestre. Y las dimensiones que, aunque empeoraron menos, ya estaban en niveles altos y son las que empujan al índice a ubicarse en esa zona color naranja, que es de riesgo moderado alto. Son las dimensiones de la calidad del Poder Judicial, la estabilidad gubernamental y la paz y el orden social. Esas 5 dimensiones son las que hacen que nuestro indicador se encuentre en esta área que es de riesgo moderado alto en cuanto a riesgo político. Nuestro otro indicador, en este caso es mensual, es nuestro tablero nuestro indicador de riesgo de mercado, que como pueden ver en el tablero está indicando que el riesgo de mercado que calculamos con base en información objetiva, en este caso no es nada subjetivo, es todo objetivo, en 4 dimensiones que implican la desconfianza que se percibe en los mercados y analistas en distintas encuestas, la volatilidad de los precios de corto plazo, y como segunda dimensión, una tercera dimensión que es la evolución económica y las expectativas, y una cuarta dimensión de cómo se percibe en los medios la situación de los mercados. Y vemos que nuestro índice se moderó un tanto respecto del mes anterior, lo cual es buena noticia, pero todavía estamos igual que en el caso anterior, en un área color naranja de riesgo moderado alto, debido básicamente a que la dimensión de desconfianza de parte de analistas y expertos y empresarios se mantiene alta. Los ámbitos mediático y de volatilidad de precios se modelaron, pero todavía se mantuvo alto el de las expectativas de la evolución económica. En síntesis, tenemos un entorno en el que los riesgos están elevados, y eso de alguna manera influye en toda la actividad económica. El Banco de Guatemala, con el retraso habitual, publicó el PIB del primer trimestre del año recientemente. Y aunque enero y febrero eran meses normales, y de hecho marzo fue un mes normal hasta mediados de marzo, aún así ya el PIB trimestral apuntaba a una caída en la actividad económica y a varios sectores, entre ellos la construcción, el transporte y la educación, con caídas importantes en el primer trimestre, a pesar, como les digo, de que enero y febrero y la mitad de marzo eran normales. Quiere decir que el golpe a la economía de las medidas de confinamiento en marzo fue duro, pero también muy probablemente venía ya algunos sectores registrando una desaceleración importante
y el confinamiento los encontró en un mal momento. Cifras ya más recientes, que son las cifras oficiales disponibles más oportunas que hay, que es el IMAE, el Índice Mensual de Actividad Económica. La cifra al mes de junio nos señala una importante caída de casi 8% en la actividad económica, una leve mejora respecto del dato a mayo, pero aún así una importante caída interanual en la actividad económica. Recordemos que esto en alguna manera va diciéndonos, va tomando el pulso de por dónde iría la producción total, el PIB total del país. Nosotros en Copades calculamos paralelamente al dato oficial, que es el de la línea roja aquí, en la tendencia ciclo, calculamos nosotros el promedio móvil de la serie original, un poco para ir moderando los altibajos que suelen ser más agudos en la tendencia ciclo, y aún así nos da para el mes de junio una caída ya de 0.4%, que posiblemente va a irse agravando en los meses subsiguientes y convergiendo con la serie tendencia ciclo. La estimación, les recuerdo que hicimos en nuestro cálculo que les presentamos el mes pasado de nuestras perspectivas económicas para 2020, nos indicarían que el PIB como tal estaría cayendo un 3% a final del año. Sostenemos todavía ese pronóstico, pero estamos, por supuesto, en constante revisión del mismo. Pero los indicadores con que contamos nos señalan esa alta probabilidad de que el PIB caiga más o menos alrededor de ese porcentaje. Tiene que ver en ello un ambiente deteriorado de confianza económica. Como ven, desde abril, mayo, junio y julio, el índice de confianza de la actividad económica que calcula el Banguat con base a también a una encuesta a expertos, entre los que incluye Copades, nos señala que estamos en esta área de debajo del 50%, en este índice de confianza. Cualquier número debajo de 50 puntos, perdón, nos está diciendo que hay una perspectiva pesimista de la actividad económica, y esa se mantiene y se ha mantenido más o menos a ese nivel de 38% en los últimos 4 meses. Aparte de eso, pues seguimos una serie de indicadores. Aquí solo les presento uno para que digamos, se ilustren sobre el tipo de indicadores que damos seguimiento, porque tenemos que recurrir a indicadores de corto plazo, entre ellos la recaudación tributaria, el consumo de combustible, el consumo aparente de cemento y el consumo efectivo de energía eléctrica. Como pueden observar, en el año 2020 consumo de energía eléctrica, que aquí medimos el volumen de consumo de energía eléctrica con cifras del administrador del mercado mayorista del sector eléctrico, nos señala también, como los otros indicadores, una caída en el consumo de energía eléctrica, a pesar de que el confinamiento pues, pudo haber hecho que el consumo doméstico haya subido, y todavía sí, el consumo global de efectivo de energía eléctrica pues, muestra al mes de julio una caída de medio punto porcentual. Como les decía, también seguimos otros indicadores y podemos ver, por ejemplo, la recaudación del gobierno, la recaudación de impuestos que está cayendo al mes de junio. O sea, este es el primer semestre de este año comparado con el primer semestre del año anterior. Nos muestra una caída de más de 5% en la recaudación. Es importante hacer ver que la caída de los impuestos está más aguda en el caso de los impuestos que tienen que ver con importaciones, tanto el IVA importaciones, que pesa más o menos un 23% del total recaudado por el gobierno, más los derechos arancelarios, que no pesan mucho, pesan menos del 4%, pero sumados los dos, es la cuarta parte, poco más de la cuarta parte de los ingresos
del gobierno están siendo afectados por como vamos a ver después, un desplome importante de las importaciones, que también nos da una indicación de una caída de la actividad de producción de bienes y servicios. El impuesto sobre la renta no se ha visto todavía afectado tanto. Recordémonos que ha habido medidas extraordinarias para dar facilidades para el pago del impuesto sobre la renta y su caída no es tan importante. Lo mismo que el IVA doméstico, que tampoco ha caído tanto, y eso puede ser una señal relativamente de optimismo en cuanto a que la evolución de la actividad económica, la recesión en la que estamos metidos, no es una recesión tan grave. Por eso es que en Copade seguimos sosteniendo nuestro pronóstico de un crecimiento del PIB de menos 3% para este año, que es muy malo, por supuesto, para estándares históricos, pero no es tan catastrófico como en otros países. Ya que estamos en la parte fiscal, es importante ver también el lado de los gastos. Y aquí hay algunas cosas curiosas. Por ejemplo, que uno esperaría que con los aumentos tan importantes que hubo en el presupuesto del Estado, con ampliaciones presupuestarias de más de 20,000 millones de quetzales, el gasto público estuviera muy disparado. Sí está creciendo bastante, 9% en el primer semestre de este año comparado con el primer semestre del año anterior, pero muestra, por ejemplo, cosas curiosas como que la compra de bienes y servicios, que es más del 8% del total del gasto ahora, tiene una caída de 4% respecto del primer semestre del año pasado, cuando uno creería que por los programas de emergencia y el gasto que el gobierno está comprometido a hacer para combatir los efectos del COVID-19, esta compra de bienes y servicios debería estar creciendo, pero no lo está. Entre los rubros importantes sí está creciendo el rubro de remuneraciones, está creciendo casi 10%, está creciendo el rubro de transferencias al sector privado, que aquí incluimos las transferencias que, de nuevo, por los programas de emergencia, se han estado dando a los hogares y a las personas con contratos de trabajo suspendidos, que sí tiene un aumento importante y que está pesando ahora un 11,5% del total de gastos del gobierno. Y también como noticia positiva que el gasto de inversión, aquí se incluye la inversión pública, los gastos de capital, infraestructura pública, está creciendo casi un 11% y pesa casi un 19% del total del gasto. Este cuadro que les hemos presentado en otras ocasiones y que está sacado de las cifras que publica el Ministerio de Finanzas, está referido específicamente a los programas de emergencia por el COVID-19 y, como pueden ver, ha estado mejorando la ejecución del gasto público. Al 7 de agosto ya de esos programas ya estaba la ejecución al menos ya en doble dígito. Todavía llama la atención que el gasto que debería ser el más importante en la emergencia, que es el del Ministerio de Salud, todavía está con una ejecución del 17%. Insisto, aquí solo están los montos aprobados para la emergencia. La ejecución, pues todavía se puede calificar como lenta en varios de los ministerios a cargo de esos programas, pero que ya empieza a verse una aceleración en la forma en que están gastando estos programas extraordinarios. ¿Cómo está el resultado fiscal al primer semestre de este año? Pues, como pueden ver, tiene un déficit fiscal importante de más de 9,400 millones de quetzales, comparado con lo que había sido el comportamiento de este déficit fiscal en los primeros semestres de los 3 años previos. Aquí ya estamos hablando de que por el momento el déficit que se tiene al mes de junio
representa un 1.6% del PIB esperado para este año, cuando el año pasado era 0.75% del PIB y el año antepasado apenas 0.1% del PIB. Incluso el año 2017 había un superávit en las cuentas fiscales al mes de junio. Entonces, la perspectiva aquí es que el gasto del gobierno se va a ir acelerando en el segundo trimestre del año y nosotros en Copades, como les compartimos en la sesión anterior, tenemos previsto un déficit que va a estar algún par de décimas de punto por debajo del 6% del PIB. O sea que en los próximos meses, según nuestra perspectiva, vamos a ser testigos de una importante aceleración en el gasto público. Por el momento, el gobierno se ha endeudado, primero externamente, por el equivalente a unos 10.300 y pico millones de quetzales, básicamente por la colocación de bonos que realizó el gobierno en el mes de abril, aunque también ha recibido algunos desembolsos de préstamos de organismos financieros internacionales. A esos 10.300 millones de quetzales que el gobierno ha logrado obtener por financiamiento externo, se unen otros casi 15.000 millones que el gobierno ha obtenido en forma neta por básicamente colocación de bonos en el mercado doméstico, dentro de los que se incluyen la colocación de bonos con el Banco de Guatemala, que de forma extraordinaria se le otorgaron y que se están otorgando no de un solo, sino gradualmente. Por el momento, eso hace que el endeudamiento obtenido por el gobierno, que es la suma de esos dos, el externo y el interno, sirva no solo para ya haber financiado los 9.400 millones de déficit que tenían las finanzas públicas a junio, sino que le han sobrado recursos que tiene ahorita guardados en caja, que superan los 15.800 millones de quetzales, que es la razón por la cual nuestra perspectiva es que el gobierno tiene recursos suficientes, va a seguir recibiendo el financiamiento del Banco Central y tiene estos recursos para gastarse en el segundo semestre, en donde veremos esa aceleración del gasto público. Eso sí, la deuda pública del país, como pueden ver aquí, ha aumentado muy aceleradamente. Evidentemente, a partir de la declaratoria de la pandemia en marzo, ese recurrir al financiamiento interno y externo, pues ha disparado la deuda pública hasta superar los 181.400 millones de quetzales, y ya como porcentaje del PIB representa un 31% del PIB, que comparado con otros países es relativamente bajo, pero que sí, digamos, es un nivel mucho más alto que el de alrededor de 26% que había mostrado en los 5 años anteriores. En cuanto a los flujos con el exterior, primero miremos cómo están las exportaciones. Aquí en la gráfica pueden ver ustedes cómo este año, después de un inicio auspicioso de las exportaciones en los 2 primeros meses del año, estas tienen una caída muy pronunciada. El valor total de las exportaciones, cuando miramos lo que va de valor exportado en los primeros 6 meses del año versus los primeros 6 meses del año anterior, muestra una caída de 1.4%. Cuando se toman los 12 meses completos, todavía están creciendo, pero con una clara tendencia a la baja. Cuando hablamos de volumen, todavía tenemos un comportamiento positivo, pero también con un desplome importante en el volumen exportado. Si lo vemos mes a mes, creo que se nota muy claramente lo que ha ocurrido este año. Es un primer bimestre del año en que las exportaciones tenían un comportamiento muy prometedor, con
valores exportados muy superiores a los de enero y febrero de los 2 años previos, pero que ya a partir de marzo empezamos a ver cómo el valor de las exportaciones es consistentemente bastante más bajo que lo que se había exportado en esos mismos 4 meses de los 2 años previos. Lo que esto nos está indicando es que a pesar de los 2 primeros meses buenos, sí va a haber un impacto importante en las exportaciones a consecuencia de los efectos en la economía mundial de la pandemia. Viendo la composición de esas exportaciones, tenemos que, comparando los 2 primeros semestres, el primer semestre de este año contra el primer semestre del año pasado, esta caída de 1.4% en las exportaciones, en el valor de las exportaciones, se debe más a lo que llamamos otros productos o el resto de productos, porque los productos tradicionales, como pueden ver, están comportándose bastante bien, a pesar de una caída importante en la exportación de nuestro petróleo hacia el exterior. El comportamiento básicamente del cardamomo y en alguna medida también muy positiva del azúcar han hecho que las tradicionales, que son un poquito menos de la tercera parte del total de las exportaciones, estén creciendo robustamente. Es el resto de productos el que está sufriendo esa caída. Destaca ahí lo que está pasando con las exportaciones de artículos de vestuario y textiles, aunque también con metales, con palma africana y con energía eléctrica vemos caídas importantes de las exportaciones. Y cuando lo vemos por régimen de exportación, el territorio aduanero, en donde las tradicionales pesan bastante, pues se ve robusto, pero es en los casos de maquila y zonas francas, que son la 4ª parte de las exportaciones del país, se notan caídas muy importantes en su valor exportado. Un poco para hacer un foco en las exportaciones tradicionales, vale la pena mencionar que el buen desempeño del cardamomo básicamente es por precio. Ahí ha favorecido mucho los precios internacionales del cardamomo, que han estado altos en los últimos meses, a pesar de que el volumen sí cayó un poco en el primer semestre, al contrario del azúcar, que su precio cayó, pero el volumen subió significativamente. El caso del petróleo sí es trágico en el sentido de que tanto el valor internacional, el precio internacional, perdón, del petróleo, como el volumen explotado en Guatemala, pues se ha reducido de forma dramática en este primer semestre. Cuando lo vemos por destino, nos damos cuenta que nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, a donde exportamos casi la tercera parte de todas nuestras exportaciones, sí ha sufrido una caída importante de 6%, primer semestre versus primer semestre del año pasado. Pero también nuestro segundo socio comercial, que es Centroamérica, también muestra una caída, y eso definitivamente ha influido muchísimo en ese comportamiento negativo de las exportaciones, a pesar de algunas mejoras en algunos socios, mejoras leves, por ejemplo, las exportaciones a Europa o a América del Sur, que son socios tradicionales, aunque no de montos muy importantes, y la aparición de nuevos socios como Arabia Saudita, que compra, entre otras cosas, bastante cardamomo, y Japón. Las importaciones, por su parte, sí tienen una caída mucho más pronunciada que las exportaciones. Comparado primer semestre de este año con primer semestre del año previo, tenemos una caída del valor de las importaciones de 10%. Esto está asociado a lo que ya les explicaba, a una caída importante en la recaudación del fisco en IVA sobre importaciones y en derechos arancelarios, evidentemente. Cuando se toman los 12 meses, en lugar de solo los 6 meses, los 12 meses entre julio del año pasado y junio de este versus mismo periodo del año previo, tenemos también una caída de 4.4%, y en volumen también están cayendo las importaciones. Pueden ver, las importaciones están cayendo tanto en términos de volumen
como en términos de precio, y por lo tanto el efecto es doble, y ese desplome de las importaciones se ve en todos los componentes que incluyen los bienes de capital, por ejemplo, que nos dan un anticipo de que la inversión puede estar siendo muy afectada en este periodo de pandemia. Los bienes de consumo también están cayendo casi 7%, aunque las materias primas tienen una caída menos pronunciada, y eso pues nos puede hablar de que el aparato productivo pues sigue importando materias primas para la producción. La diferencia entre las exportaciones y las importaciones nos da el déficit comercial, que como pueden ver, debido a que el desplome de las importaciones es más grande que la caída de las exportaciones, el déficit comercial se ha reducido. Todavía tenemos un déficit comercial importante de más de 3.100 millones de dólares en el primer semestre, pero en términos de porcentaje del PIB, el comportamiento del déficit comercial es menos desfavorable que en los años previos. Es un factor, este menor déficit comercial, junto con las remesas, como vamos a ver después, es un factor, o son ambos factores que contribuyen a la estabilidad tan grande que ha tenido el tipo de cambio. Por ejemplo, en el caso de las remesas, ustedes pueden ver que, aunque evidentemente se desaceleraron en marzo, cayeron muchísimo en abril, hasta números negativos en mayo y junio. Aquí estamos hablando de cifras acumuladas, desde enero hasta cada mes de los que estoy hablando. Pero resulta que el comportamiento de junio, que ya mostró un aumento en ese mes respecto del mes anterior, se volvió a repetir en julio. Aquí tal vez se ve mejor. Teníamos unas remesas familiares que crecían, por lo menos en los 2 años anteriores, más o menos a tasas encima del 10%. Que todavía este año, en enero y febrero, mostraron comportamientos muy importantes. Aquí de nuevo estamos hablando de cifras acumuladas de enero hasta el mes del que estoy hablando. Empieza la desaceleración en marzo, caída abril, mayo, y en términos interanuales ya tiene un crecimiento otra vez en julio. Esto se debe ya cuando lo vemos mes a mes. Aquí estamos en esta otra gráfica viendo solo el ingreso de divisas en cada mes, no acumulado como en la anterior. Y la tasa de crecimiento aquí es la de un mes respecto del mes previo. Entonces, lo que vemos es que, aunque hubo respecto del mes previo caídas importantes en marzo, abril y mayo, en junio y julio ya los crecimientos fueron positivos. Lo que podemos estar presenciando es que las políticas de apoyo al empleo o a los desempleados y a las familias afectadas en los Estados Unidos pueden estarle dando algún alivio incluso a las familias de migrantes guatemaltecos. También podemos estar presenciando este efecto precaución, que no sería la primera vez que se da en la historia reciente de los flujos de remesas, ya en la crisis de 2008-2009 y en el aumento de las restricciones en contra de los migrantes que se dio en el gobierno de Barack Obama en 2014 y 2015, contrario o contraintuitivamente, digámoslo así, las remesas aumentaron, tanto en la recesión de 2008-2009 como en el periodo de altísimas deportaciones de 2014 y 2015. Y según algunos analistas especializados en migraciones, esto se debe a este efecto precaución en que los migrantes deciden mandar más dinero a las familias en previsión de un futuro menos positivo que el que se está viviendo en el momento en que mandan las remesas, y es probable que ahora también se esté dando ese mismo fenómeno en que los migrantes en Estados Unidos
recurren a sus ahorros y aumentan el flujo de envíos hacia el país más de lo que la situación económica sugeriría que podrían hacer. Y por último, también está el caso, el efecto de la recuperación que se está dando en el desempleo, en el empleo. En Estados Unidos, aquí a la derecha pueden ver en la línea roja, es cuando el desempleo, la tasa de desempleo se ve por grupo étnico, vemos que el desempleo latino fue el que más empeoró en el inicio de la pandemia, pero también ha sido el que más rápido se ha recuperado, y en alguna medida eso que acompaña el propio comportamiento de desempleo en Estados Unidos favorece un poco más a los empleados guatemaltecos migrantes y por lo tanto al flujo de remesas hacia el país. La gráfica de la izquierda pueden ver cómo se han comportado los reclamos por seguro de desempleo en Estados Unidos, que se dispararon en el mes de abril. Aquí tenemos cifras semanales y pueden ver cómo todavía estos son reclamos de desempleo, quiere decir que todavía son nuevos desempleados que se declaran como tales y que piden apoyos al Estado, pero como pueden ver cada semana pues es menor, aunque con algunos repuntes conforme la pandemia también tiene ciertos rebrotes en Estados Unidos. Pero en general la tendencia está a reducirse en la tasa de desempleo, pues puede seguir favoreciendo el flujo de remesas familiares. Como pueden ver, tanto el comercio exterior como las remesas tienen un efecto en flujos de divisas hacia el país y deberían tener un impacto sobre el tipo de cambio de alguna manera. ¿Qué es lo que hemos visto con el tipo de cambio? Pues lo que vimos es que en los primeros meses del año, con esos flujos tan grandes que venían de remesas familiares y con ese repunte de exportaciones que vimos, pues era evidente que en enero y febrero iba a haber una tendencia a la apreciación del tipo de cambio. Con la declaratoria de la pandemia hubo una especie de refugio hacia el dólar muy temporal ante la incertidumbre de cómo iba a ser la pandemia en el país, las intervenciones del Banco de Guatemala y la situación en general de la economía pues hicieron que eso se revirtiera rápidamente. Y lo que hemos visto desde entonces es una estabilidad enorme del tipo de cambio que apenas se ha movido alrededor del nivel de 7.70 quetzales por dólar. Y como pueden ver, es un comportamiento que abarca desde abril hasta los primeros días de agosto de este año. En ese comportamiento, aparte de las variables fundamentales, tiene que ver las participaciones, diagonal intervenciones del tipo del Banco de Guatemala en el mercado cambiario. Aquí en esta tabla lo que tenemos son las participaciones del banco en el mercado cambiario de acuerdo a la regla de intervención del Banco Central. Y como se puede ver en la última columna, el Banco de Guatemala estuvo comprando dólares en enero y febrero ante el flujo importante de divisas que había por exportaciones y por remesas. El pico hacia el alza, el pánico, digamos, temporal que hubo de refugio de algunos agentes económicos hacia el dólar, que se revirtió rápidamente, se revirtió en gran medida porque el Banco de Guatemala vendió un monto muy importante de divisas en el mercado cambiario, 142 millones de dólares en muy poco tiempo. Pero después de eso, una vez se estabilizó el tipo de cambio en el mes de abril, ya en mayo, junio y julio han sido meses en que el Banco de Guatemala ha estado comprando dólares de una forma bastante masiva. Pero no solo existe esa forma de participar del Banco de Guatemala, que es la regla cambiaria, digamos, que vía esa regla cambiaria, el banco compra o vende por regla cambiaria dólares cuando se cumplen ciertos límites de volatilidad tolerada por una regla
y cuando esa volatilidad es más alta que lo previsto, si es hacia la baja, el Banco de Guatemala compra dólares, y si es hacia el alza, el Banco de Guatemala vende dólares. Y en ese sentido, como estaba en la tabla anterior, el Banco de Guatemala hasta julio había comprado dólares por 1.160 millones de dólares y había vendido dólares, esto es durante marzo, para moderar esa alza que del tipo de cambio, por 421 millones de dólares. Pero aparte de eso, el Banco de Guatemala ha activado otra vez un mecanismo que utilizó en 2018, que es compras de dólares para acumular reservas monetarias internacionales, y ahí ha agregado compras adicionales por 258 millones de dólares. Y también activó muy temporalmente un mecanismo extraordinario de ventas para reducir volatilidad, en donde también compró 111.000 dólares. El énfasis que hago aquí es que el Banco de Guatemala ha estado muy activo en el mercado cambiario, y sus intervenciones influyen definitivamente en el comportamiento del tipo de cambio. Eso ha permitido que el monto de reservas monetarias internacionales siga aumentando, no solo, en este caso, no solo por esta compra de 1.000 millones de dólares en el mercado de divisas, por los distintos mecanismos que el banco ha estado aplicando, sino también porque el gobierno central recibió dólares al colocar los bonos en el exterior en el mes de abril, que es este salto que se ve aquí. El Banco de Guatemala está entonces sentado en una montaña de dólares que ya superan los 17.300 millones de dólares de reservas en el Banco de Guatemala. ¿Qué nos señala esto? Pues que el tipo de cambio va a seguir muy estable, porque se juntan una serie de factores que así lo indican. Lo que está ahorita en pantalla es el escenario que en Copades divisamos y revisamos el mes pasado de cómo podría ser la trayectoria del tipo de cambio, y consideramos que debería estar entre esas dos líneas negras, que es la franja prevista de comportamiento del tipo de cambio. Como ustedes pueden ver, la franja prevista tiene altibajos que no se están dando en el tipo de cambio. Porque básicamente el Banco de Guatemala está, digámoslo así, muy quisquilloso en cuanto a movimientos del tipo de cambio, el tipo de cambio pues se mantiene sumamente estable, porque los agentes económicos saben y reconocen que cualquier movimiento brusco va a ser apaciguado por las intervenciones del Banco de Guatemala. Nuestra estimación, que revisamos el mes pasado, indicaría que debería estar un poquito más arriba el tipo de cambio, si estuviera en medio de la franja que hemos estimado, pero en esas estimaciones nuestras está varios supuestos. Una es que las exportaciones estarían cayendo, lo cual sí está sucediendo, que las remesas familiares estarían cayendo, lo cual no está sucediendo, que el diferencial de tasas de interés estaría aumentando y por lo tanto desincentivando el ingreso de divisas por causas especulativas, lo cual sí está ocurriendo, y que las intervenciones del Banco de Guatemala serían moderadas, lo cual no está ocurriendo, porque están siendo muy agresivas. Entonces, nuestro punto medio para fin de año posiblemente quede alto y el tipo de cambio va a seguir muy estable en torno a este 7.70, pero todavía falta ver cuál va a ser la evolución de estos cuatro supuestos que vamos a seguir monitoreando para ir calibrando nuestra estimación de escenario del tipo de cambio para el año 2020. En cuanto a la inflación, lo que vemos en el mes de julio es que la inflación acumulada
siguió aumentando, aunque se desaceleró ligeramente. Tenemos una inflación de 2.59% acumulada entre enero y junio de este año, como pueden ver en ambas gráficas a la izquierda, pues está por debajo de la del año pasado, que aquí estaba por arriba del 3%, y sí está por encima de la del año 2018, en la que apenas superaba el 1% la inflación. Pero en todo caso, la inflación acumulada en los primeros 7 meses del año está en términos bastante normales comparado con lo que ha sido la inflación en los últimos años. No está ni demasiado alta ni demasiado baja, aunque sí posiblemente al momento en que estamos en julio, está por debajo de las expectativas tanto de los agentes económicos como de la meta del Banco de Guatemala. A pesar de que el rubro de alimentos ha tenido un aumento importante, tal vez en esta gráfica pueden ver que ese aumento se disparó en el mes de junio comparado con mayo, y se debió a este rubro, al rubro de alimentos, que registró, no en julio, sino en el mes anterior, un aumento importante debido a alzas en algunos vegetales y legumbres, entre otras razones por problemas de transporte y logística. Es el único rubro que tiene un aumento importante en los precios, los demás están bastante contenidos, e incluso hay rubros como transporte y vivienda que tienen reducciones en el precio importantes, así como el rubro de recreación. En el caso de gastos de vivienda y recreación tienen que ver con una caída en el consumo asociada a la pandemia y al confinamiento, y en el caso del transporte tiene que ver con el precio de los combustibles. Aquí tenemos los precios que había a principio de año y aquí los que hay ahora, y puede verse claramente una tendencia muy marcada a la baja en el comportamiento del precio del petróleo, y eso pues incide en una menor presión en los índices de precios al consumidor en general, y eso ha mantenido pues la inflación bastante bajo control. Este es el comportamiento, de nuevo, en estas dos franjas, la franja que delimita las dos líneas negras, que es el escenario estimado por Copades, en donde vemos que este aumento que hubo en junio y fue más bien en contra de la tendencia que nosotros esperábamos por el comportamiento aritmético y estacional de la variable, y eso hace que al día de hoy la inflación interanual de 2.88% esté un poco más cerca del límite superior que del límite inferior. Todavía esperaríamos que en el próximo par de meses haya una leve alza de la inflación para luego moderarse en el resto del año. La inflación está básicamente bajo control y no debería haber ninguna preocupación en el corto plazo sobre presiones inflacionarias. En cuanto a las cifras bancarias, lo que estamos observando con mayor claridad en los últimos meses es que el aumento en los medios de pago está siendo mucho más veloz que el crecimiento en el crédito bancario al sector privado. Lo que este comportamiento señala es una divergencia, como ha ocurrido en otras ocasiones, entre estas dos variables, que lo que se implica son excedentes, que se están generando excedentes de liquidez. Nuestra interpretación es que el aumento en los medios de pago obedece a que por motivos de precaución, los agentes económicos están manteniendo más liquidez en sus cuentas bancarias, tanto a la vista como de ahorro, y eso ha hecho que los medios de pago crezcan más rápidamente, y más rápidamente que el crédito incluso. Aquí pueden ver los medios de pago y su comportamiento, y ven que que están creciendo tanto los medios de pago
en moneda nacional, que es la línea negra, como en moneda extranjera, que es la línea gris. Ahora bien, estos medios de pago en moneda extranjera están creciendo más rápido, una tasa veloz de 20%, que en alguna medida también implica un refugio hacia una moneda dura por motivos de precaución más grande que el refugio en la moneda local. Eso el propio mercado debería hacer que se modere en la medida que los agentes pues vean que el quetzal sigue estable, de hecho que hay alguna tendencia a la apreciación y regresen a la moneda nacional. Este debería ser el crédito, no los medios de pago. El crédito, este es el crédito, el sector privado, está creciendo a una tasa de 7.2%, están creciendo más el crédito en moneda nacional que el crédito en moneda extranjera, pero esa divergencia en tasas de crecimiento lo que está implicando es esos excedentes de liquidez y está implicando una ya visible tendencia a la baja en las tasas de interés de las operaciones activas, de los préstamos. Y una continuada, también leve, pero continuada tendencia a la baja en las tasas pasivas. La variable que quisiera yo resaltar es la de la tasa de política monetaria. La tasa líder, como pueden ver, por decisiones de la Junta Monetaria ante la pandemia, fue reducida este año de forma, digamos, primero agresiva de un punto porcentual y después otro cuarto de punto porcentual unas semanas después. Un efecto importante de esto es que por fin la tasa total, la tasa global, la que llamamos aquí Vanguard Global, que mide todas las operaciones de Vanguard, porque la tasa líder solo mide las operaciones de muy corto plazo. La tasa global, que incluye operaciones de mercado abierto del Banco de Guatemala a plazos más largos, por fin tiene sí ya una muestra clara de que la política monetaria está siendo expansiva y se está alcanzando niveles de esa tasa global cercanos al 4%. Entonces, claramente tenemos una política fiscal expansiva y una política monetaria expansiva que intentan coadyuvar a que la demanda agregada no sufra tanto por culpa de la pandemia y la producción nacional pues, pueda tener algún respiro por parte de esas dos políticas. Esa política monetaria expansiva se refleja en tasas de interés relativamente bajas, pero como las tasas de interés en los mercados internacionales están cayendo más rápido, pues el diferencial de tasa de interés de las tasas de interés guatemaltecas versus las locales ha estado aumentando y eso pues también es otro factor que implica que el tipo de cambio se mantenga estable y con cierta tendencia a la apreciación. Ahora bien, globalmente podemos ver que lo acumulado en la cartera bancaria en los primeros 7 meses del año sí está subiendo más que los años anteriores. Ese aumento en la cartera bancaria obedece básicamente a este aumento que hubo y que fue temporal en el crédito otorgado a las empresas grandes, el crédito empresarial mayor, que es además en volumen el rubro más grande y más importante del crédito, aumentó en la medida en que las empresas grandes recurrieron a crédito por motivo de precaución y para mantener la operatividad durante las peores semanas de la pandemia. Sí es de notar que tanto el crédito hipotecario, la línea roja delgada, como el crédito al consumo son rubros de crédito que junto con el de microcrédito han tenido una caída, no una caída, una desaceleración en su ritmo de otorgamiento de créditos. Una variable, y con esto ya voy terminando, que tenemos que estar monitoreando con mucha atención es el porcentaje de cartera en mora del sistema bancario. Por el momento, en todos los rubros de crédito, la cartera en mora está
bajo control, incluso está reduciéndose la mora en el caso del crédito al consumo o en el caso del microcrédito, lo cual es buena noticia. Pero no hay que descartar que en la medida en que las disposiciones sobre el registro de cartera en mora que la Superintendencia de Bancos relajó en los albores de la pandemia, cuando vuelvan a la normalidad, la morosidad pueda revelar un deterioro que va a estar asociado, por supuesto, a problemas que puedan tener las empresas para repagar sus créditos, especialmente en el caso de aquellas empresas que se vean afectadas, que van a existir y van a ser bastantes, se vean afectadas por la recesión que estamos viviendo. En resumen, el escenario que tenemos es un escenario en el que esperamos una caída importante, históricamente importante en la producción de 3%. Esto es un escenario medio, por supuesto. Les recuerdo que nuestras estimaciones las hacemos en franjas, es decir, hay un margen de variabilidad en estas proyecciones. Este es nuestro punto medio, con una recuperación de 3,5%. Aquí creo que algunas ocasiones anteriores lo he recalcado y no puedo dejar de mencionarlo otra vez. Cuando la producción o el volumen de ventas o el nivel de ingresos, como lo quieran ver, cae 3%, para recuperar su nivel anterior, en el siguiente periodo debería crecer 6%. ¿Qué quiere decir? Que nuestra estimación de 3,5% de recuperación para 2021 nos va a dejar niveles de producción menores a los que teníamos antes de la crisis. Las exportaciones esperamos que van a deteriorarse en el segundo semestre del año. Las importaciones posiblemente se moderen. Las remesas tenemos una perspectiva pesimista, pero los datos nos están haciendo prever que quizá no va a tener una caída tan importante las remesas. Si no tienen esa caída tan importante, tampoco van a tener una recuperación tan grande en 2021. Lo que sí estamos previendo es que todavía vamos a tener un superávit en cuenta corriente de balanza de pagos. Posiblemente, si las remesas no caen tanto, este superávit va a ser todavía mayor que lo que estamos previendo en este cuadro. Por lo tanto, el hecho de que haya un superávit en cuenta corriente grande va a afectar el tipo de cambio, que quizá no tenga esta pequeña depreciación de 1%, perdón, depreciación de 1% que habíamos previsto, sino que se mantenga muy estable en el 7,70, con una previsible apreciación muy pequeña también el año próximo. Lo que sí es inevitable es que el déficit fiscal va a subir de forma importante y no se va a corregir a los niveles de 2% que teníamos antes de la crisis en el plazo previsible, y eso sí, con una inflación muy moderada en los próximos meses, e incluso extensible para el próximo año. Así que me quedo hasta ahí y por si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto. Veo que no hay ninguna en el chat, o si alguien quiere de viva voz, pues también bienvenido, alguna pregunta o comentario que quisieran hacer. Preguntan si considera que el azúcar seguirá mejorando. Pues vamos a irnos a la gráfica solo para recordarles cómo está como recuerdan, les decía, se me fue. Les decía que en el caso del azúcar, al contrario del cardamomo, aunque está teniendo un buen desempeño en general, el caso del azúcar, a diferencia del cardamomo, nos muestra una caída en el precio internacional. Cuando hay este tipo de recesiones globales como la que estamos viviendo, los precios de los productos primarios tienden a sufrir. Y
y hay un rezago, digamos, entre la caída de los precios internacionales y la respuesta de los productores ante una caída en la demanda o en los precios. Entonces, si el comportamiento del azúcar siguiera lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores de recesiones mundiales, la perspectiva no es optimista, es que el efecto de una depresión, aunque sea moderada en los precios internacionales, va a ocasionar una reducción en los volúmenes exportados y al final el monto exportado se va a resentir. Esto, por supuesto, va a depender mucho de cuánto dure la recesión a nivel mundial. Más que en Guatemala, en este caso estamos hablando del efecto de la economía, del efecto de la pandemia en la economía mundial. Si hay una recuperación rápida del comercio mundial, esta caída en el precio pues cesará y podrán mantenerse los volúmenes de producción. Pero si continúa, que es el caso más probable, o si la recuperación no es tan pronunciada, que también es lo más probable, es muy posible que los volúmenes también tiendan a desacelerarse en el próximo año. Hay una pregunta adicional, Mario. Dicen si consideramos que en las próximas elecciones en Estados Unidos vemos alguna variable en los escenarios económicos con algún cambio o bien con la continuidad del actual gobierno. Bueno, yo diría que es una cosa difícil de predecir, pero si extrapolamos las tendencias actuales, lo que vemos es una política estadounidense de protección de sus mercados y de sus productores. Y eso para economías como la nuestra no es bueno, en el sentido de que si bien temporal y coyunturalmente se abren oportunidades, si la guerra comercial solo es bilateral, digamos, de Estados Unidos con China o de Estados Unidos con Europa, se nos pueden abrir oportunidades en el corto plazo. Pero en el mediano y largo plazo, esas políticas proteccionistas tienden a ser generalizadas y eventualmente pues, nos van a afectar. Especialmente porque las políticas proteccionistas no suelen quedarse en un país. Es decir, si las políticas proteccionistas del presidente Trump son aplicadas, los países contra los que la aplican se defienden, hacen retaliaciones, no sé si es la traducción correcta, medidas retaliatorias y se generalizan, como ya ha sucedido en varias épocas de la historia reciente del mundo, y eso nos termina por afectar. Eso les digo extrapolando las tendencias recientes. Lo que quiere decir es que una victoria del presidente Trump podría agravar esto. Lo que ocurre es que también es posible que, incluso si gana el presidente Trump, en caso de que gane el presidente Trump y sea reelecto, tampoco hay que descartar que sus políticas proteccionistas se moderen, se relajen. Porque, digamos, ya no va a estar el incentivo de la reelección y porque más pareciera que no es una medida proteccionista económica per se, sino que son herramientas para sustentar confrontaciones con poderes políticos externos. Y Guatemala, no siendo un poder político externo, pues no podría ser que se le relajen esas medidas. Pero eso, como les digo, eso va a depender mucho del estado de ánimo del presidente Trump si gana. Si ganan los demócratas, de nuevo están esos dos escenarios. Lo más probable a corto plazo es que se distiendan esas medidas proteccionistas y eso sería favorable al comercio mundial, pero en el ADN demócrata sí hay cierta tendencia a proteger sus industrias locales y en todo caso lo que no se ve es un retorno en el corto plazo a las políticas de apertura comercial a nivel mundial. Va a tomar tiempo y creo que vamos a vivir unos años, independientemente de quién gane en Estados Unidos, de una, digamos, menor tendencia a la apertura comercial. Lo que nos toca a nosotros como países pequeños es luchar porque en los
foros internacionales, esa tendencia a reducirse del comercio mundial se modere y podamos seguir manteniendo abiertos mercados.